para iniciar la actividad del día de hoy. Carmen, estás 2 veces. Sí, profe, es que estoy en el carro buscando manos libres y estoy allá en Ya. el computador porque hoy no fui a trabajar porque me duele mucho la garganta y tengo dolor de cabeza y usted sabe que todo el mundo empieza, ya antes a uno le daba gripa y no pasaba nada. Ajá. Ahorita le da uno gripa Ahora sí. y empieza a decir que tiene que venir. Alejandra, muy Yo estoy buenos en el días. carro Sí. buscando manos libres. Listo. No, tranquila. No, lo importante es que se cuide también. Se nos fue. Sí, hoy no salí a trabajar, profe. Ay, ¿qué Listo. tiene, mami? Yo tengo manos libres. Mientras se une más gente, ¿cómo les fue con el DOFA de Topita? Profe, yo no lo hice, qué pena, yo le mandé un mensaje aparte. Bueno, listo, no hay problema. Igual ahora lo vamos a revisar. Ahora vamos a hablar un poquito de él. Daira, buenos días. Se cayó la llamada. Mayerly, muy buenos días. Silvana, buenos días. José, muy buenos días. Esperemos un momentico que las personas tienen como que ¿cómo se llama? El internet un poco alternante, entonces entran y se desconectan, entran y se desconectan. Daira, buenos días. Se volvió a caer. Bueno, comencemos pues. Muy buenos días para todos. Espero se encuentren bien, se estén cuidando y que estén teniendo una buena semana, ya que ya vamos a mitad de semana. El día de hoy vamos a dividir la sesión en 2 partes. Uno, vamos a recordar un poco acerca de lo que es la DOFA. Y una vez hayamos hablado de la DOFA o recordado o repasado un poquito la DOFA, hablaremos del siguiente paso que se puede realizar en la DOFA, que se denomina análisis CAME. Y el análisis CAME me permite a mí el análisis CAME me permite a mí, espérense, hola profe, buen día, la app no me permite ingresar. Espérenme. Hay varios, acá está el celular madre, hay varios compañeros que me escriben que no han podido ingresar.
Espérenme, les escribo. Pidan autorización y los dejo. Piden autorización. Buenos días. Ingresar. Buenos días. Hola, muy buenos días, Jessica, buenos días. Sí, Jessica, buenos días. Bueno, entonces, como les decía. Hola, buenos días. ¿Con quién estoy? Aurora, buenos días. Días, profe. Espérenme en que sus compañeros están escribiendo. Listo. Bueno, entonces, como les digo, como les estaba comentando ahora, buenos días para todos. El día de hoy la sesión la vamos a dividir en dos partes. Inicialmente vamos a recordar un poquito acerca de la DOFA, a mirar cómo les fue con el trabajo de la DOFA, y luego hablaríamos de una herramienta que complementa la DOFA, que es algo que se llama análisis CAME, que implica que usted pueda realizar algunos cruces que le van a permitir generar estrategias que le van a permitir crecer en el negocio. Entonces, para comenzar, para recordar un poco acerca de la DOFA, les voy a mostrar a ustedes un video que nos resume la DOFA rápidamente. Entonces, denme un momento. Antes que nada, es muy posible que el portátil me saque ahora que les comparta el video. Entonces, si me saca, les voy a pedir el favor de que me esperen 5 minuticos. Yo vuelvo y me conecto inmediatamente para poder seguir con la actividad. Oh, qué bueno, no me sacó. El análisis FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, persona, producto o empresa. Permite conformar un cuadro de la situación actual del objeto de estudio, persona, empresa o producto, permitiendo obtener un diagnóstico preciso que permite tomar decisiones acordes a los objetivos deseados. Para comenzar un análisis FODA, se debe hacer una distinción entre los 4 variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada una. Las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas y solo se puede tener injerencia sobre ellas modificando los aspectos internos. Fortalezas son las capacidades especiales con que cuenta la empresa y que le permiten tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. Ejemplos de fortalezas: conocimiento del mercado, grandes recursos financieros, buena calidad del producto final, posibilidades de acceder a créditos, equipamiento de última generación, recursos humanos motivados y contentos, procesos técnicos y administrativos de calidad, características especiales del producto que se oferta, cualidades del servicio que se considera de alto nivel. Oportunidades son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa y que permiten obtener ventajas competitivas. Ejemplos de oportunidades: regulación a favor, competencia débil, mercado mal atendido, necesidad del producto, inexistencia de competencia, tendencias favorables en el mercado, fuerte poder adquisitivo del segmento meta. Debilidades son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen,
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. Ejemplos de debilidades: falta de capacitación, problemas con la calidad, incapacidad para ver errores, capital de trabajo mal utilizado, deficientes habilidades gerenciales, poca capacidad de acceso a créditos, falta de motivación de los recursos humanos, producto o servicio sin características diferenciadoras. Amenazas. Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. Ejemplos de amenazas: conflictos gremiales, competencia muy agresiva, aumento de precio de insumos, tendencias desfavorables en el mercado, competencia consolidada en el mercado, inexistencia de competencia. No se sabe cómo reaccionará el mercado. El análisis FODA no se limita solamente a elaborar 4 listas. La parte más importante de este análisis es la evaluación de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas, así como la obtención de conclusiones acerca del atractivo de la situación del objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción en particular. Solo con este tipo de Listo. Vale. Entonces, como pudieron observar en un breve repaso, cuando nosotros hablamos de la DOFA o cuando hablamos de la FODA o de la DAFO, como la quieran llamar, es una herramienta que me permite a mí entonces recolectar información frente a las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y las amenazas que tiene la empresa y hacer análisis relacionados frente a cómo aprovechar las oportunidades, cómo disminuir o cómo enfrentar más bien las amenazas, cómo disminuir las debilidades y cómo aprovechar las fortalezas, para que de esa manera podamos crecer como organización o crecer como negocio o crecer como empresa. Ahora que hicimos un breve repaso de la DOFA, quiero que me cuenten cómo les fue con la DOFA de Topita. ¿Qué encontraron? ¿Qué observaron al realizarla o al construirla? Los que ya la hayan construido. Los que no la han construido tienen la oportunidad entonces de observar o de escuchar aspectos que sus compañeros han evidenciado dentro del análisis y poder entonces crecer o empezar a trabajar en la construcción de la DOFA de Topita. Entonces los escucho, chicos. ¿Quién nos quiere contar qué encontraron o qué observaron cuando estuvieron construyendo la DOFA de Topita? Somos todo oídos. ¿Quién inicia o quién nos quiere comentar? Es importante que tengan claridad frente a esto porque el análisis que vamos a ver ahora, que es el análisis CAME, implica que usted tenga que cruzar cierta información de la DOFA. Entonces necesito que la DOFA les haya quedado claro. Los escucho, chicos. ¿Quién nos quiere contar? ¿No? ¿Nadie? ¿Todos tienen claridad frente a la DOFA? Bueno, entonces en ese caso, sigamos adelante. Entonces, una vez usted ha construido la DOFA, es decir, una vez usted ya tiene detectadas las debilidades, las oportunidades, las amenazas y las fortalezas, usted pasa a realizar un análisis más profundo de la DOFA, en el cual usted de una u otra manera va a empezar a construir estrategias que le van a permitir a usted realizar ciertas acciones. ¿Qué es una estrategia, chicos? Una estrategia tiende a ser una acción, un plan, una forma de actuar que la empresa va a asumir para optar o para conseguir un lugar o una posición en el mercado. ¿Por qué hablamos de estrategia? Porque es que sencillamente un negocio
no puede simplemente empezar a la loca, por decirlo de alguna manera, empezar de cualquier manera y sin una dirección a posicionar productos o a vender cosas o a ofrecer servicios, porque no tiene claridad frente a si el producto o el servicio que va a ofertar es el producto o el servicio que se necesita en el sector. O todavía no tiene claridad si de pronto hay cerca otras empresas, otros negocios que puedan ofrecer lo mismo que él, pero más completo o más económico, o si realmente el producto o servicio que yo voy a ofrecer suple todas esas necesidades y se lleva por delante a la competencia. O, por ejemplo, no sabemos si yo como negocio tengo la capacidad económica para responder a las diferentes situaciones que se están generando en el entorno, y si lo tengo, ¿cómo debo de hacerlo? Entonces, cuando nosotros hablamos del análisis DOFA, estamos hablando de que el análisis DOFA me brinda toda esa información, pero no es suficiente con solo tener esa información. Tenemos que saber cómo actuar o cómo reaccionar frente a ella. Y entonces eso no lo permite el análisis CAME. En un momento yo abro el análisis CAME para poderles mostrar. Profe, ¿yo le puedo hacer una pregunta? Y claro, todas las que tú quieras. Profe, el análisis DOFA se le hace a las empresas, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que mi empresa es, yo soy conductora independiente. Esa Esa es mi empresa empresa. es el prestar el servicio. Eso, yo a esa empresa le puedo hacer también el análisis DOFA o tiene que ser algo tangible. No, no. En ese sentido, Carmen, tú vas a encontrar que el análisis DOFA se le puede aplicar a cualquier tipo de actividad económica. Por eso yo les digo, el análisis DOFA se le puede hacer a una empresa que ofrezca un producto. Entonces, digamos, en el caso Topita, que ofrece leche, queso, mantequilla, o yo le puedo aplicar el análisis DOFA a una empresa que ofrece un servicio. O en su defecto, si yo soy el servicio, por decirlo de alguna manera, en el caso tuyo, que tú eres conductora Uber, yo también puedo hacerle a mi servicio el análisis DOFA y empezar a mirar a la luz del DOFA, por ejemplo, tomando tu ejemplo, cuáles son mis debilidades. Entonces, por ejemplo, debilidad, no cubro toda la ciudad, porque hay sectores a los cuales, por ejemplo, no me gusta ir. Entonces, una amenaza del Uber es, por ejemplo, la inseguridad dentro de la ciudad, que a veces uno, no sé, voy a decir una brutalidad, a veces uno no sabe quién se le sube al taxi o al carro, por decirlo de alguna manera. Una fortaleza, no, una fortaleza de mi servicio es que mi vehículo, por decir algo, es modelo 2020, que está recién comprado, que brinda todas las comodidades. Entonces, uno sí le puede hacer el análisis DOFA al servicio o a un servicio, porque el análisis DOFA no necesariamente tiene que ser algo tangible, sino que el análisis DOFA puede ser algo también intangible, algo que de una u otra manera se convierta o está relacionado es en la manera en la que yo atiendo o brindo un servicio o realizo una actividad. Entonces no hay ningún problema. Uno le puede aplicar el DOFA a cualquier tipo de negocio. Lo mismo que uno le puede aplicar también el CAME a cualquier tipo de negocio, sea un negocio que tenga o genere productos tangibles, o sea un negocio que, como les digo, ofrezca un servicio y por ende entonces es algo intangible. No hay problema. Ellos son muy dinámicos, son muy amplios. ¿Qué otra duda o pregunta tienen, chicos? Antes de hablarles del CAME. ¿No? ¿No hay más preguntas? Listo. Entonces, hablemos del análisis CAME. Permítanme en un momento compartir todo. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos del análisis CAME, ¿se observa la imagen? Sí, profe. Listo. Cuando nosotros hablamos del análisis CAME, estamos hablando que el análisis CAME es la siguiente etapa, el segundo paso del análisis DOFA. El análisis DOFA, como bien lo acabamos de ver, genera o maneja unas variables o unas categorías que son muy puntuales. ¿Cuáles son esas categorías? Son las debilidades, que como vimos en el video, en el repaso,
Las debilidades son cosas internas que hacen que nuestro producto o servicio no sea adecuado. Entonces, una debilidad puede ser falta de formación en el personal, una debilidad puede ser que nosotros, debido al proceso de producción, generemos unos costos muy elevados que se ven reflejados en el precio final de venta. Una debilidad puede ser que como somos una empresa pequeña no tenemos suficiente capital que nos ayude a hacer o a tener un músculo financiero grande. Una debilidad puede ser que no contamos con la suficiente cantidad de personas. Una debilidad podría ser que no tenemos la logística suficiente para poder llegar a todas partes. Listo, debilidades. Amenazas. La DOFA, cuando nos habla de las amenazas, está haciendo que miremos afuera de la empresa o afuera del servicio. Entonces, ¿qué amenazas encontramos? Si nos ceñimos a la actualidad, entonces, por ejemplo, en este momento parte de las amenazas es la situación de salud que vive el país, porque uno no está exento, por ejemplo, de que en una salida a la calle o en algún momento en el cual usted está prestando un servicio o está entregando un producto, pues se pueda contagiar con el COVID o que desafortunadamente si uno mira los índices de inseguridad en este momento en la ciudad y en el país se han disparado. Entonces, que usted esté afuera brindando su servicio o realizando su actividad y lo roben, por ejemplo, o que, por ejemplo, en el sector o en el barrio donde usted vive o donde tiene su negocio, alguien ponga un negocio muy similar al suyo. Entonces, esos son amenazas. Fortalezas. Las fortalezas de mi negocio son internas, son cosas que yo tengo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Topita, fortalezas son que sus productos son ecológicos, que es la dueña de donde sale la materia prima, por decirlo de alguna manera, porque ella es dueña del ganado de donde obtiene la leche, que tiene un mercado pequeño pero especializado, que los clientes aprecian su calidad, entre otras, y las oportunidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carmen, digamos que Carmen, no sé, se gana la lotería, por decirlo de alguna manera, por decir algo, y entonces obtiene un dinero extra con el cual no contaba, y entonces ella dice, pucha, esto me sirve para agrandar la empresa, agrandar los servicios, y se compra otro vehículo, y entonces se consigue a alguien, un familiar, un amigo, o contrata a alguien que le va a manejar el carro, para que ya no solo tenga un Uber, sino que tiene 2 Ubers, y esa otra persona le tiene que hacer entrega del producido que ha ido generando. Entonces, cuando nosotros ya tenemos claro o ya hemos analizado la empresa desde el punto de vista de la DOFA, podemos hacer la matriz CAME. Y la matriz CAME significa corregir, afrontar, mejorar y explotar. ¿Por qué? Porque así como la DOFA me brinda a mí unas variables que debo de contemplar, la CAME me brinda a mí otras variables que yo debo de contemplar, pero a la luz de las variables de la DOFA. Entonces, cuando hablamos de corregir, estamos hablando de que ¿qué se corrige? Pues indudablemente las debilidades que yo he encontrado. ¿Por qué? Porque es que las debilidades, y aquí nos detenemos un momento, cuando nosotros hablamos de todo esto, lo que estamos tratando de mirar o de entender es cómo se encuentra mi negocio, ya sea de productos o de servicios, posicionado en el medio, frente a los demás negocios. O si estamos hablando de un negocio que ya existe, o si estamos hablando de un negocio que apenas va a empezar, es para poder entender qué tan fácil o qué tan difícil me va a hacer a mí hacer que mi negocio tenga reconocimiento, se posicione y que las personas empiecen a reconocerme y empiecen a utilizarme. Entonces, cuando hablamos de las debilidades, el CAME lo que hace es generar estrategias que me permiten a mí corregir esas debilidades. Cuando hablamos de las amenazas, el CAME me dice a mí o me permite entender salud. ¿Cómo puedo yo hacer como empresa, como negocio, para generar acciones que me permitan disminuir, mitigar esas amenazas? Es decir, ¿cómo voy a enfrentar esas amenazas? Cuando hablamos de las fortalezas, estamos hablando de que el CAME lo que busca es que yo logre a través de esas acciones mantener o
fortalecer, valga la redundancia, esas fortalezas. ¿Por qué? Porque de nada me sirve, por ejemplo, hablemos de Carmen, de nada sirve que Carmen diga, no, es que yo como Uber, una de mis fortalezas es que brindo un muy buen servicio, porque yo soy una persona amable, colaboradora, simpática, que está pendiente de las necesidades del cliente. Ah, qué chévere. Esas son las fortalezas del negocio. Y resulta que, como les decía Carmen, logró comprar otro vehículo, consiguió otra persona que le ayudara a manejar el otro vehículo, pero resulta que no tuvo cuidado o no se percató de que esta persona de pronto es huraña o es mal geniada y entonces todo el tiempo vive con mala cara, se sube a alguien y lo primero que le dice, ay, pero hágame el favor y me haga bulla que a mí no me gusta que los clientes hablen mucho. Entonces, esa fortaleza que tenía el negocio de Carmen, que era el servicio al cliente, como no se fortaleció, valga la redundancia, como no se logró consolidar, entonces debido al otro cliente, al otro conductor, esa fortaleza se me convierte a mí en una debilidad. Entonces, cuando hablamos de mantener las fortalezas, es qué voy a hacer yo como empresa para que esas cosas buenas que yo tengo se mantengan. Y finalmente, explotar. ¿Explotar qué? Las oportunidades. Es decir, yo con estas fortalezas, ¿qué voy a hacer o cómo voy a hacer para aprovechar las oportunidades que se me presentan en el medio? Pero aquí yo quiero hacer una claridad. Las oportunidades son o se consideran en cuanto al momento en el que se presenta. Entonces, por ejemplo, en cuanto a esto que estamos haciendo o esto que están realizando ustedes de estudiar en el SENA, la oportunidad no es estar ya estudiando en el SENA, porque usted ahí ya estamos hablando de que ya aprovechó la oportunidad. La oportunidad es que, por ejemplo, usted vio la convocatoria de clases o de cursos en el SENA y usted dijo, uy, sí, tengo tiempo, puedo hacerlo, dispongo de los equipos tecnológicos y tengo las habilidades, inscribámonos para estudiar en el SENA. Entonces, cuando usted ve la apertura de los cursos, hola amor, cuando usted ve la apertura de los cursos y se inscribe en ellos, usted está optando por una oportunidad. Cuando usted ya está estudiando, usted ya hizo uso de esa oportunidad y lo que está haciendo es empezar a desarrollar una fortaleza. Entonces, por eso hablamos de explotar las oportunidades. ¿Yo cómo puedo hacer para explotar las oportunidades? Hasta allí estamos claros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer con el análisis CAME? El análisis CAME lo que busca es que usted coja esas variables que el análisis DOFA le ha dado y las cruce entre sí para generar unas estrategias que le permitan dar respuesta a diferentes situaciones. ¿Cuáles son los cruces de variables? Espérenme en un momento que alguien como que escribió o está pidiendo acceso. Ah, no. Entonces, ¿cuáles son esos cruces de variables? Recuerden que el DOFA tiene factores externos y tiene factores internos. ¿Cuáles son los factores externos del DOFA? Los factores externos del DOFA son oportunidades y amenazas. ¿Cuáles son los factores internos del DOFA? Son fortalezas y debilidades. ¿Cómo se cruzan? Se cruzan los factores externos con los factores internos. ¿Cómo? Primero, cruzamos oportunidades con debilidades. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que aquí lo que queremos mirar es cómo esas debilidades que yo tengo impiden que yo como empresa aproveche esas oportunidades. Es decir, por ejemplo, en el caso de Topita, por ejemplo, una debilidad de Topita es que ella no cuenta con suficiente personal. Pero ¿qué sucede? Ella quiere expandir su negocio y para eso obtuvo un préstamo. Entonces, ¿qué debemos hacer en el caso de Topita para poder disminuir o suplir o eliminar esa debilidad y poder aprovechar la oportunidad de que me quiero crecer? Entonces, en ese caso, por ejemplo, una sería
mirar cómo se pueden reorganizar las funciones del personal que tiene para poder aprovechar de esta manera y maxificar el trabajo de los colaboradores. O dos, contratar nuevo personal a los cuales les va a asignar tareas y funciones que le permitan aprovechar la oportunidad. Eso me da a mí algo que se denomina estrategias de reorientación. Las estrategias de reorientación giran en torno a ¿qué? A cuáles son los cambios, las modificaciones que yo debo de hacer en mi negocio partiendo de esas debilidades para poder aprovechar las oportunidades. ¿Listo? Luego cruzamos oportunidades con fortalezas y eso me da estrategias de ataque. Estas oportunidades con fortalezas, ¿qué es lo que me dice a mí? ¿Hacia dónde voy? Es a que partiendo de las fortalezas que yo tengo, es decir, en el caso de Topita, ¿cuáles son las fortalezas? Productos ecológicos, productos, ¿cómo se llama eso? Artesanales, productos de alta calidad. ¿Y cuáles son las oportunidades? Ampliación del mercado a grandes superficies o supermercados o también tratar de ampliarnos a otro país. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para aprovechar todas estas fortalezas? Es decir, el que tengo productos ecológicos de alta calidad, elaborados artesanalmente, para ganarme o para ir escalonando en el mercado y generar una mayor cobertura. Por eso se le denominan estrategias de ataque, porque es ¿qué voy a hacer yo para ampliar y empezar a quitarle terreno a mis competidores? Luego tenemos las amenazas, que es otro factor externo. Las amenazas las combinamos o las cruzamos con, uno, las debilidades. Entonces, eso nos genera a nosotros algo que se denomina estrategias de supervivencia. Es decir, ¿qué voy a hacer yo para que esas debilidades combinadas con esas amenazas no afecten de manera significativa mi negocio? Entonces, por ejemplo, en el caso de Carmen, volvamos a Carmen, que ella conduce un Uber. Y una de las debilidades, por ejemplo, como les decía, es que, no sé, no tiene una cobertura en toda la ciudad porque, pues, es como es ella sola, entonces no puede ir a todas partes. Espérame un segundito. Amor, ¿me haces un favor? ¿Me traes una botella con agua? Dale, dale, rápido. Entonces, Profe, ¿qué va a hacer? Una debilidad, por ejemplo, es que mi carro es muy pequeño, o sea, es un Spark, y en cambio mis compañeros tienen carros grandes como sedán, o sea, carros que a la gente le gusta más subirse porque son pues por no ser más grandes son más cómodos. Y por lo que son más amplios, exactamente. Y entonces tenemos la debilidad. Tenemos que la debilidad es que poseemos un carro pequeño, compacto, por decirlo de alguna manera. Y la amenaza es que a los usuarios les gustan más vehículos de otro tipo de gama, por lo que son mucho más amplios y espaciosos y entonces generan mayor comodidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hacemos el análisis CAME, gracias. Cuando nosotros hacemos la CAME, estamos mirando o queremos mirar con las estrategias de supervivencia, ¿qué puedo hacer yo para que mi competencia, por ejemplo, en este caso tuyo, Carmen, mi competencia no me quite presencia en el mercado? No hagan que, es que como el mío es un carro chiquito, entonces las demás personas lo prefieren. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a estrategias de supervivencia? En el caso tuyo, Carmen, buscar la forma de fidelizar el cliente. Entonces, no, mire, si me necesita, yo no solo trabajo por Uber, sino que trabajo de manera independiente. Yo le dejo aquí mi tarjeta. Llámeme si me necesita. Utilizar tarifas diferenciales, por ejemplo. Entonces, esos clientes que usted ya ha fidelizado, que ya sabe que lo llaman, entonces no cobrarles a tarifa Uber, sino que usted hace una tarifa, voy a decir alguna brutalidad, que de pronto puede salir un poquito más económica a lo que le saldría realmente si cogen Uber o taxi, o cosa que haga que la persona diga, uy, no, es que yo voy a llamar a Carmen, o que, no, es que Carmen
a pesar de que tiene un carro pequeño, ella me acompaña a hacer la vuelta, me espera, me ayuda y eso, a pesar de que implica un poquito más en el costo, pues me brinda a mí como usuario más seguridad. O, por ejemplo, ya que estamos hablando ahora del COVID, no, pues es que, listo, los otros tienen carros más grandes, pero es que yo he visto que esos carros rara vez les pasan un trapo. Es más, yo me subo y le hago así al cinturón de seguridad y el dedo me queda negro, mientras que Carmen, cada que se baja un cliente, ella limpia el carro, no sé qué, si sé cuándo, y busca de esa manera que estemos seguros todos. Y además de eso, Carmen se preocupa por andar con el tapabocas todo el tiempo, mientras que usted mire un taxista. Esos taxistas usted los ve parados por ahí en cualquier parte, conversando sin tapabocas, fumando. No, qué cosa tan horrible. Entonces, son las estrategias, son las pequeñas decisiones, por ejemplo, que se toman, que hacen que yo como empresa o como servicio me mantenga vigente en el mercado a pesar de que no pueda de pronto entrar a competir mucho con los colaboradores. Esas serían las estrategias de supervivencia. Y finalmente tenemos las amenazas con las fortalezas. Cuando cruzamos amenazas con fortalezas, obtenemos algo que se denomina estrategias defensivas. Y las estrategias defensivas giran en torno a lo que yo debo de hacer frente a mis otros competidores que hagan que sea difícil que ellos igualen, mejoren o entren a competir conmigo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Carmen, no sé, yo de Uber no sé mucho, pero entonces digamos que Carmen, ¿qué puede haber? Carmen les ayuda, Carmen es muy servicial, es muy simpática, conversa con ellos, los acompaña y entonces todo eso hace que el servicio de Carmen sea preferido sobre el de otras personas. ¿Hasta allí tenemos claridad o hay dudas? Porque es muy importante que entiendan esto para poderles explicar entonces cómo se hace el ejercicio de la matriz CAME. ¿Todos están claros hasta el momento? Bueno, tengan en cuenta, chicos, que cuando terminemos esta parte de emprendimiento, y antes de empezar a ver innovación, ustedes me tienen que entregar a mí todas estas cositas, la DOFA, el CAME, para yo mirar cómo van en el proceso. Entonces, como está claro el CAME, o cómo se debe de cruzar el CAME, entonces les voy a mostrar cómo se construye la matriz. ¿Estamos observando? ¿Sí se observa bien la imagen? Sí, profe. Listo. Entonces, cuando nosotros hablamos de la matriz CAME, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace como si fuera una DOFA, 4 cuadros, solo que en ellos se cruzan las variables del análisis externo con las variables del análisis interno, obteniendo oportunidades y amenazas como análisis interno y externo y fortalezas y debilidades como análisis interno. Y entonces empezamos, fortalezas con oportunidades. Les voy a mostrar una CAME real. Espérenme en un momento, busco un documento donde tengo una CAME real para que puedan ver cómo se realiza el ejercicio. Bueno, aquí tenemos una CAME real. Esta CAME, para seguir el ejemplo de Carmen, que me preguntaba si uno aplica la DOFA y ahora también la CAME solo en productos tangibles o si se podía aplicar en aspectos intangibles. Entonces, esta CAME que les voy a mostrar es el análisis de un ejercicio de un ejercicio, de una tarea que se está haciendo, pero no frente a un negocio, sino frente a un equipo de trabajo, un grupo de trabajo que está presentando dificultades. Entonces, ¿cómo
estructura o organiza uno la matriz? Como les digo, se colocan fortalezas y debilidades como parte del análisis interno y se colocan oportunidades y amenazas como parte del análisis externo. Y usted lo que hace es migrar, pasar la información de la DOFA a la CAME. ¿Cómo? Usted empieza, fortalezas. Entonces, en mi caso, en este ejercicio en particular, las fortalezas con las que cuenta ese equipo o esa empresa, porque es análisis de la empresa y el equipo. Uno, productores y distribuidores directos de sus productos. Y a esa fortaleza, como usted la está ubicando de primera, le pone F1, es decir, fortaleza 1. 2, importadores directos de su materia prima, garantizando la calidad de estos, F2. F3, presencia de sus tiendas en principales ciudades del país. F4, estabilidad laboral del personal. F5, reconocimiento de marca y tradición en el mercado laboral y en el mercado nacional. Y así sucesivamente con todas las fortalezas. Luego viene a las oportunidades. Y en las oportunidades hace lo mismo. O1, es decir, oportunidad 1. Ampliación del mercado en otras ciudades del país. O2, contratación de nuevo gerente de tienda puede aportar a la compañía su conocimiento y competencias. O3, creación de un grupo no formal interesado en apoyar la gestión de Susana y la de sus compañeros para impactar el clima laboral de manera positiva. Y así sucesivamente hasta que usted tenga ya todas las oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando empieza a hacer estrategias ofensivas o de reorientación o las otras estrategias? Es que usted empieza a mirar cuáles de las fortalezas puede cruzar con las oportunidades y usted las ubica. Entonces, por ejemplo, en este caso, la primera estrategia ofensiva que se construyó es para dar respuesta a el F1, que la F1 nos dice a nosotros, productores y distribuidores directos de sus productos. La F2, que nos dice importadores directos de su materia prima, garantizando la calidad de sus productos. Y la F5, que es reconocimiento de marca y tradición en el mercado nacional. Si usted observa esas fortalezas, todas están relacionadas con la trayectoria, en la capacidad de conseguir su materia prima y la calidad de sus productos. Es decir, todo gira en torno a la calidad de los productos. ¿Con cuáles se van a cruzar? Con la O1. ¿Cuál es la O1? Ampliación del mercado en otras ciudades del país. Y la O5. ¿Cuál es la O5? Disposición del personal a realizar los cambios necesarios en la coordinación del trabajo que permitan superar la situación. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se dice? Como parte de su proceso de planeación estratégica y de expansión del negocio, se incursiona en diferentes ciudades donde se aprovecha la calidad de los productos y el reconocimiento de marca para posicionar las nuevas tiendas, teniendo como soporte las competencias y las habilidades del personal. Esto lo que nos dice o lo que nos muestra a nosotros es cómo o qué debería de hacer ese grupo de trabajo en particular para poder establecer, para poder construir una estrategia que le permita, desde ese punto de vista, generar una estrategia ofensiva de ataque, es decir, una estrategia que le permita posicionarse en el mercado de manera más adecuada. ¿Hasta el momento hay alguna duda, pregunta, inquietud o estamos claros, chicos? Porque ya han estado muy callados. Profe, una pregunta un poquito tonta, pero bueno. No, no hay preguntas tontas, Carmen. Hay preguntas que hacen que uno piense. Dime. Ese análisis DOFA y este CAME, yo se lo podría aplicar no solo a una empresa, sino de pronto a mi vida personal también, a un conflicto que haya en mi casa. O sea, se me ocurre como en ese momento se está presentando una situación en mi casa, entonces yo podría mirar como las debilidades, las amenazas y así mismo buscar estrategias. Se me acaba de ocurrir, no sé. Sí, tú tienes toda la razón. Mira, a pesar de que yo aquí les estoy hablando del análisis DOFA y del análisis CAME a nivel empresarial, yo no sé, yo creo que yo les conté que yo de profesión
estudié psicología y durante muchos años yo hice clínica, yo hice atención de pacientes. Y uno puede mandar al paciente, es decir, uno puede mandar a la persona a que haga un análisis DOFA de él como sujeto o de la situación que está viviendo. Porque ese análisis, esa mirada, le ayuda a comprender ciertas situaciones o ciertos aspectos que le pueden dar luz a la manera en la cual puede de pronto solucionar la dificultad o el problema que está teniendo. Entonces, estas herramientas, estas dos principalmente, el DOFA y el CAME, no solo se pueden utilizar a nivel empresarial, de negocio, por decirlo de alguna manera, sino que también son herramientas muy útiles que me sirven a mí como persona para analizarme a mí como persona o para analizar una situación que yo estoy viviendo. ¿Cuál es el inconveniente o la dificultad? Más que inconveniente, la dificultad. Que a veces uno no es muy objetivo evaluándose a uno mismo y entonces uno se puede hacer un DOFA, pero entonces a veces se hace pasito o de pronto a veces se hace muy duro. No es completamente objetivo o justo con el análisis que está haciendo. Por eso es importante que cuando uno hace un análisis DOFA y CAME de uno mismo o de una situación que uno está viviendo, lo comparta con una persona que sea de confianza suya, que la conozca o que lo conozca, que sepa de la situación que usted está viviendo para que le ayude, bueno, y que sea un amigo o una persona que te va a decir las cosas con sinceridad, no simplemente que te va a decir, no, eso te quedó, no, eso no es así, o no sos así de esa manera por hacerte el daño, sino que te permita hacer una mirada diferente y que te permita en esa mirada diferente como ampliar el entendimiento o el análisis que vas a hacer con el DOFA y con el CAME. Pero sí, es muy válido que tú lo utilices para tu vida también. Solo que uno no la hace todo el tiempo, sino que uno la hace y la empieza es como a revisar y actualizar frente a lo que está viviendo en el momento. ¿Qué más preguntas, chicos? ¿Qué otras dudas tienen? Dudas, preguntas, inquietudes. Amy, tú tienes un negocio, ¿cierto? De venta de yogures, ¿es que me has dicho? Sí, mi negocio es de venta de yogures. Pues yo los elaboro y también los vendo, ¿no? Correcto. Entonces, cuéntame, ¿qué tan clara te queda la matriz CAME? ¿Qué tan clara te queda cómo se debe trabajar? O si tienes alguna duda, te escucho. Pues yo estaba pensando que le iba a hacer eso a mi negocio, porque a veces uno desde ese punto así como crítico, pues salirse como del bueno, es mi negocio, sino como de ese punto de, bueno, vamos a evaluar las dificultades, las amenazas, creo que podría encontrar buenos resultados. Pues yo creo que hasta ahora en todo lo teórico pues me queda claro, pero pues creo que hasta que no me siente enfrentarme con toda la realidad de mi negocio, ahí es cuando uno ya le están como las dudas reales. Correcto. Por eso, chicos, retomando lo que me dice Amy, por eso es que yo les pido el favor de que realicen los ejercicios, es decir, apliquen la DOFA al caso de Topita, empiecen a trabajar la CAME frente a la DOFA del caso de Topita. ¿Por qué no les digo que lo hagan con sus negocios o con sus proyectos directamente? Porque yo no conozco la realidad de sus negocios, yo no conozco la realidad de su emprendimiento o la realidad del servicio o de la actividad que usted realiza, y entonces yo no le podría decir a usted al revisar la DOFA o al revisar el CAME si le quedó bien o si le hace falta algo o si tiene que profundizar o mejorar, porque no lo conozco. Pero sí conozco el ejercicio que estamos haciendo, sí conozco Topita, y desde ese punto de vista yo puedo observar o ver qué tanta profundidad o qué tan claro le quedó a usted el uso de la herramienta frente al caso ejemplo que estamos utilizando. Y así poder orientarlos un poco más. Por eso es importante, por favor,
de que vayan realizando los ejercicios en la medida que vamos hablando de ellos, porque la dinámica es que, por ejemplo, se supone que ustedes ya tienen la DOFA y que hoy vamos a aclarar dudas, a despejar dudas, pero nadie preguntó nada. Entonces yo supongo que todos tienen claridad frente a la DOFA. La próxima semana hablaríamos o revisaríamos, por ejemplo, cómo le fue a usted con el CAME. ¿Qué dudas, qué inquietudes, qué aspectos encontró frente a él? Pero si usted no lo ha realizado, entonces no me va a poder decir yo no entendí o no me quedó claro o qué pasa aquí. Y la próxima semana se supone que si no hay dudas, no hay preguntas, si todo supuestamente está súper claro, ya miraríamos otra herramienta que se llama las 5 fuerzas de Porter. Que las 5 fuerzas de Porter le ayudan a usted a mirar qué tan competitivo es usted frente a sus competidores, valga la redundancia. Qué tan fuerte es su producto o su servicio frente a sus demás competidores. Y entonces yo les voy a explicar otra serie de cosas, de otros aspectos que tienen que mirar en el negocio. Y si no han hecho la DOFA, no han hecho el CAME, y yo les digo otras cosas más que tengan que mirar, entonces se me van a confundir y se me van a llenar de, Dios mío, ¿qué es todo esto? Entonces, les pido de favor, les solicito que avancen, que hagan la DOFA, hagan el CAME, para que el otro miércoles podamos sentarnos a despejar dudas que ustedes tengan de esas herramientas, para luego sí ya poder entrar a hablar de las 5 fuerzas. Si la próxima semana no tienen dudas, pues entonces la próxima semana arranco con las 5 fuerzas, pero esa no es la idea es que todos aprendamos, comprendamos y adquiramos un conocimiento que nos permita mejorar un negocio, empezar un negocio o organizar un negocio. Esa es la idea. Para luego, después de que ya hayamos hablado de todas las estrategias o de todas las herramientas, podamos hablar de innovación. Porque es que la única forma de empezar a innovar es, antes de innovar, tener organizada la casa. Porque imagínese usted tratar de implementar cambios dentro de su casa cuando su casa todo está tirado por un lado, los muebles están arrumados por otro. Entonces, ¿yo cómo voy a tener una base estable para poder generar cambios si todo no está organizado y todos los días todo está en una parte diferente? Entonces, profe, disculpe. Dígame, Carmen. Otra pregunta. ¿Dónde puedo leer yo todo o encontrar con todo lo de descripción de la empresa de Topita? Ah, yo les mandé el caso, ¿no? Sí. Venga, se los mando ya mismo otra vez al WhatsApp de todos ustedes. Profe. Dígame, la escucho. O sea, estamos trabajando sobre Topita. ¿Uno le puede cambiar el nombre? ¿Puede ser otro nombre que no sea Topita? Trabajando el mismo tema de las debilidades. Mientras me respete el caso, no hay problema. Ah, ya. Bueno. Y sí, no hay problema, no habría ningún problema que le cambie el nombre. Lo importante es que tenga claro o que deje claro. Ahí en el WhatsApp está el caso, ahí en el WhatsApp está. Ya lo mando otra vez por si cualquier cosa. Ya les envío ya mismo el caso otra vez. Listo, ahí está el caso de Topita. Ahí está otra vez el caso con toda la información necesaria para que empiecen a generar los análisis alrededor de esta empresa. Igual, yo no sé, yo creo que yo les mandé a ustedes el link para que puedan acceder al Drive, ¿cierto? Porque sí, en el Drive, sí, dime. Sino que en el Drive hay varias actividades. Ah, sí, pero es que las actividades del Drive, hagan las que yo les digo nomás. Y el caso de Topita tiene muchas actividades porque cada una de las herramientas vendría a ser una actividad. Entonces, okay. Por todas las actividades que encuentran en el Drive, no se preocupen, porque es que ese es el Drive general, común, por decirlo de alguna manera,
que yo utilizo, ya sea para las complementarias o ya sea cuando doy emprendimiento a nivel de las carreras técnicas o tecnológicas que tiene el SENA. Y en las carreras técnicas o tecnológicas del SENA les hago un poquito más de énfasis en el análisis personal, porque ellos tienen que hacer una mejora, por decirlo de alguna manera, una transformación de ellos como persona, porque finalmente ellos van a salir a trabajar a empresas. Y luego si ya miramos la parte que estamos viendo con ustedes. En el caso de ustedes, yo voy a hacer, o estoy haciendo más énfasis es en las herramientas que deben de poseer para poder mejorar o para poder generar cambios dentro de sus empresas. Entonces, por eso no se preocupen si en el DRY hay muchas actividades. Concéntrense en las que yo les voy diciendo que hay que ir trabajando o elaborando para que de esa manera vayamos avanzando. Igual, ¿por qué les pregunté si tienen el acceso al Drive? Porque en el Drive hay material bibliográfico, es decir, hay lecturas, hay documentos que usted puede leer para que profundice o mejore su entendimiento frente a las herramientas que estamos tocando. Porque como yo les digo, en la clase, en la sesión, es muy complicado que yo les hable a profundidad de la herramienta, uno. Y dos, realmente las herramientas se aprenden a utilizar en la medida en las que las desarrollemos. Entonces, yo les puedo hablar de la DOFA, pero el que usted entienda bien la DOFA implica que usted haga una DOFA. Yo les puedo explicar la CAME, pero para que usted entienda muy bien el CAME o para que entienda mejor el CAME, usted debe de coger esa DOFA y analizarlo a la luz del CAME. Entonces, es muy complicado que solo con la explicación adquiera un entendimiento un poco más amplio sin hacer el ejercicio. Entonces, les solicito, les pido de favor que realicen el ejercicio para poder hablar de las dificultades, las dudas que les genere el desarrollo del ejercicio, para que de esa manera podamos ampliar el conocimiento. No sé si tienen preguntas frente a lo que les he contado de la CAME, si tienen alguna duda, algo que no les quedó claro, para saber si tengo que profundizar o aclarar algo, o si estamos lo suficientemente claros para poder empezar a trabajar en ese ejercicio. Los escucho. ¿O todo está claro? Hasta ahora todo está claro, pero cualquier cosa le podemos preguntar por el chat. Sí, claro, cualquier duda, cualquier inquietud me lo pueden hacer saber a través del chat, que yo con mucho gusto, como les digo siempre, no les contesto inmediatamente, pero sí les contesto la duda o la pregunta que tengan. Entonces, chicos, no siendo más por el día de hoy, espero que tengan una excelente tarde, un buen resto de semana. Carmen, cuídese. Espero que todos estén bien. Gracias, profe, gracias. Y quedo pendiente de que me cuenten o que me envíen los avances y que podamos hablar frente a dudas que tengan el miércoles de la próxima semana. Les deseo a todos un feliz día y nos estamos hablando. Gracias, profe. Gracias, Ah, profe. chicos, hasta luego, se cuidan. Hasta luego, lo mismo. Gracias. Bendiciones. Igualmente. Aquí.